¿Estaba yo el otro día confundiendo a Freddie Mercury con un Viltrumita? Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Invencible, temporada 3. La historia se ambienta un tiempo después de que Mark se hubiese cargado a Armstrong Levy, tal y como vimos al final de la segunda temporada, y ahora junto con la ayuda de Cecil se somete a entrenamientos de todo tipo para así volverse más fuerte y el día de mañana poder enfrentarse a los Viltrumitas, ya que como se demostró en su combate contra Nyssa, todavía no está a su nivel. Y por supuesto, aparte de los entrenos, también tiene que ejercer de superhéroe, como por ejemplo contra estos dos peleles que robaron la Declaración de la Independencia, que no ofrecen combate alguno, pero por lo menos le sirven a Rex para desoxidarse un poco después de casi palmarla contra la Liga de los Lagartos. El que sí da un poco más de guerra es Multipole, que como se puede suponer por su aspecto, es el hermanastro de Duplicate y apareció para culpar a Rex por dejar morir a su hermana y ahora está bastante enajenado. Pero por suerte, como estaban con Mark, no tardan en doblegarlo y al final se lo llevan preso. En cuanto a Oliver, como madura mucho más rápido, pese a que solo pasaron 3 meses ya tiene aspecto de niño y a diferencia de su hermanastro manifestó sus poderes a una edad muy temprana, cosa que preocupa tanto a Debbie como al propio Mark, ya que al ser un mestizo de Viltrumita, si usa sus poderes sin responsabilidad, se puede liar bien parda. Además, claro de que Cecil quiere ficharlo para entrenarlo como un nuevo guardián de la Tierra, y esto a Debbie no le hace demasiada gracia porque no le gusta ni que los espíe, ni que usa a su familia como armas, ni que le mienta cada 2x3, ni sus métodos en general. Y ya antes de que empiecen a pasar cositas interesantes, Rey se recupera de sus heridas, y tanto Immortal Man como Duplicate regresan con los guardianes tras enterarse de lo de Multipole. Y aparte de confirmar que la chica sigue viva porque siempre se guarda una copia por si acaso, también dicen que se van a casar. Y siguiendo con el temita romántico, Mark, recordando las palabras de la Eve del futuro, le propone a la de su línea temporal sobre salir juntos y como era de esperar, la chica está interesada en él. Pero como el chaval no podía aguantar sin joderla, como todo joven adulto que se precie, ya tuvo que decirle lo que le contó su versión futura para que ahora piense que quiere salir con ella por lástima y no porque realmente la quiera. Cosa que no es cierta, pero eso ella no lo puede saber. Entonces, justo en mitad de la discusión, el Doctor Sísmico se escapó de su celda y para colmo secuestró a todos los superhéroes del país junto con la ayuda de unas criaturas subterráneas y ahora están encerrados bajo tierra. Entonces, tanto Mark como Eve son la última esperanza para liberarlos a todos y pese a que tienen una discusión incómoda pendiente, se van a echar un cable. Para variar, el personaje cuyo nombre es literalmente Invencible es vencido una vez más sin mayor problema y Atom Eve, que ya vimos en su especial que está rotísima, como tiene su auténtico poder bloqueado, pues también es derrotada. Así que Cecil, en vista de que no le queda otra, envía al sucesor de Darwin para que los ayude, junto con varios reanimen del Dr. Sinclair. Y ahora sí que sí consiguen liberar a los supers, entre todos le dan pelea a los bichos gigantes y más pronto que tarde reducen al Doctor Sísmico y todo sale bien. Bueno, todo no, porque Mark se pone en plan idealista radical y ahora está furioso con Cecil por colaborar con villanos por interés propio. Y aquí tengo que decir que estoy con Cecil. Por una parte entiendo el enfado de Mark, porque Sinclair es un psicópata y Darwin cometió bastantes crímenes. Pero 1, de no haber sido por Cecil ahora mismo serían todos fiambre. 2, en vista de la amenaza Viltrumita toda ayuda es poca. Y si un pelele como el Doctor Sísmico estuvo a punto de acabar con los superhéroes de Estados Unidos, más razón todavía para estar preparados. Y 3 y más importante, la doble vara de medir de Mark me toca un poco los huevos. Porque vale, entiendo que Sinclair debería estar encerrado de por vida y Darwin como mínimo necesitaría unos cuantos años más de cárcel. Pero macho, Nolan hizo cosas muchísimo peores y lo perdonaste a la primera de cambio. O sea, si vas a dar lecciones de moral predicando unos ideales, lo mínimo es que los mantengas siempre. ¿O es que con los amigos y la familia aplicas otro criterio? Lo siento, pero aquí Mark se comportó como el típico justiciero social de Twitter. El de los consejos vendo, pero para mí no tengo. El caso es que antes de saber cómo termina esta discusión, vemos como Alan está intentando convencer a Nolan para que se una a la coalición de planetas y mientras los carceleros lo someten a diferentes pruebas supuestamente letales, este las soporta todas. O sea que el power-up que le dieron fue bastante potente. Y tras esto tenemos un flashback de Cecil, de cuando era un currante de la GDA que iba tras la pista de la Orden del Puño Liberador porque querían poner una bomba química en un pueblo. Así que tras descubrir su fachada con una falsa tienda y perder en una pelea contra ellos, cuando estos liberan el gas, Cecil se sacrifica para contenerlo. Cosa que lo dejó tocadísimo, pero gracias a la tecnología de la GDA pudieron restaurar todo su cuerpo, excepto una pequeña porción de su cara, la cual prefirió dejar con la cicatriz como recordatorio porque no pudo salvar a 17 personas. Y es curioso porque este flashback tiene muchas similitudes con la situación actual con Mark, ya que el Cecil del pasado, al ver que su superior reconstruyó a la Orden del Puño Liberador para usarlos contra la Liga de los Lagartos, a este no le pareció bien. Sin embargo, su jefe le dio unos argumentos muy parecidos a los que escuchamos antes, y es que según él, pese a que fueron villanos, ahora al menos pueden enmendar sus errores. El problema es que a Cecil no le convence y se carga a los hermanos de la Orden porque los prefiere muñecos antes que librándose de su condena pese a los crímenes cometidos. Así que lo encierran en una cárcel de supervillanos y en apenas 3 años ya se convirtió en una especie de líder. Entonces su antiguo jefe dice que va a dejar la dirección de la GDA y que quiere que Cecil lo sustituya para que así se gane su libertad. Y en vista de los eventos presentes, está claro que aceptó. Lo que ya se deja más a la interpretación es que Cecil pasase de ser un hombre con unos ideales prácticamente iguales a los de Mark a ser exactamente como su antiguo jefe. Es decir, alguien frío, calculador y que ve tanto a villanos como héroes como meras herramientas para lograr un bien mayor. Y es precisamente esa ideología la que choca con la de Mark en pleno presente. Tanto es así que el protagonista empieza a pelear con los Reanimen y Cecil lo doblega con un chip cerebral que le puso tiempo atrás para mantenerlo a raya por si se le iba la pinza. Y entre una cosa y otra, la pelea termina en la base principal de los guardianes y en cuanto estos despachan a los Reanimens, Mark
Mark les cuenta todo después de terminar muy tocado. Y es que la movida escaló tantísimo que ya no basta con dar unas simples disculpas, y por culpa de esto los guardianes quedan divididos. Por una parte, la mayoría de ellos dejan la GDA porque si no se pueden fiar de su propio jefe, no pueden hacerlo de nadie. Y por la otra están los típicos lamebotas que incluso viendo el conflicto en primera persona, se quedan con Cecil. El cual, pese a que sigo pensando que en el fondo tenía razón, sí que es verdad que con esto último se le fue bastante la mano. Pese a todo lo malo, por lo menos la situación ayudó a mejorar la relación entre Eve y Mark, y al final sí que se dan una oportunidad para salir juntos. Y en cuanto a los guardianes, como ya casi no tienen integrantes, tienen que reclutar formalmente a Darwin. Y bueno, ya para poner punto y final al flashback de Cecil, tenemos una escenita en la que este, siendo ya el director de la GDA, conoce a Omni-Man cuando recién llegó a la Tierra y lo ficha para su grupo sin estar muy seguro de si se puede fiar de él. Pero siguiendo la misma lógica que su antiguo jefe, mientras pueda ser de ayuda pues le van a sacar todo el provecho posible. Siguiendo con subtramas secundarias, en el siguiente capítulo tenemos un prólogo en el que vemos como dos atracadores de bancos que son pareja, afrontan la típica situación en la que tras replantearse su vida al ser derrotados por Bulletproof, intentan enderezarse y tener un trabajo normal. Pero como suele pasar en el sistema que vivimos la mayoría, la vida solo les da patada tras patada y tras acumular problemas económicos, despidos y desahucios, vuelven a la vida criminal para dar el típico mensaje de que a algunas personas no les queda otra. Luego están los que simplemente son malvados y por alguna razón hay personas que los blanquean. Pero es innegable que un porcentaje de gente, por más que se esfuerce, siempre se ve con el agua al cuello. Y esta pareja es uno de los casos. Y justamente esta introducción tan emocional sirve para que Mark les meta un rapapolvos para que así Oliver aprenda poco a poco a ser un superhéroe. El problema es que el chaval, pese a que tiene prohibido intervenir, se emociona demasiado rápido y siempre le acaban echando bronca. De hecho, hay bastantes problemas con la forma de pensar del chico, porque pese a que sabe que su padre provocó una masacre en Chicago, no termina de entender la gravedad del asunto y por más que Mark intenta enderezarlo y entrenarlo poco a poco, al ser un niño solo piensa que lo están limitando. Entonces, mientras que Rex empieza a conectar con Ray conforme se adaptan a su nueva base, Mark y Oliver se van para hacerse trajes nuevos y el protagonista a partir de ahora va a usar uno de color azul, desligándose así de Cecil y empezando un nuevo episodio en su vida. Mientras tanto, Titán, que tuvo bastante importancia en la primera temporada, ahora que es el alcalde de un distrito tiene que lidiar con el enfado del señor Liu, líder de una organización conocida como la Orden, que no está contenta con el encarcelamiento de Multipole, ya que era un asesino a sueldo que trabajaba para ellos. Entonces Titán, cediendo a las presiones de la Orden, organiza un ataque a la prisión y tanto Oliver como Mark se ven involucrados para frenarlos. Y una vez más el chaval desobedece a su hermano mayor y se mete en la pelea, cosa que le cuesta otra bronca porque aunque ganaron el combate, no hace ni puñetero caso a lo que le dicen. Entre medias tenemos algún temilla familiar, como por ejemplo que Debbie tras el abandono de Nolan está buscando pareja y cuando conoce a un tío que parece valer la pena llamado Paul, le cuenta todo sobre su familia porque no quiere construir una relación basándose en mentiras. Y en cuanto a Eve, vuelve a casa de sus padres y concretamente el padre sigue siendo el mayor capullo que te puedas imaginar. Es abrir la boca y siempre suelta alguna perla, porque ninguno de sus enfados tiene sentido, su mujer está completamente cohibida y no tiene voluntad alguna, y si alguien me pregunta yo creo que Eve tendría que cortar lazos con ellos definitivamente. Pero por alguna razón quiere reconciliarse y por el momento parece que así será siempre y cuando acepten sus poderes. Y con esto retomamos lo importante, porque los nuevos hermanos Moller irrumpen en el búnker que atacó la Liga de los Lagartos tiempo atrás y despachan a los guardianes de la Tierra sin mayor problema. De hecho también reducen a Mark con un arma anti-Viltrumitas, pero entonces Oliver, que se enteró de que estaban en problemas, llegó para echar una mano nuevamente sin permiso, pero esta vez rebasó cualquiera de las limitaciones que le habían puesto, porque pese a que consiguió ganar la pelea y los Moller se estaban rindiendo, este se los carga a sangre fría, dejándonos precisamente fríos a todos los que estábamos viendo esto. O sea que por lo que parece se viene un Omni-Man 2.0. Todo esto preocupa muchísimo a Mark, porque pese a que el chico dice que fue un accidente, él sabe que no es así. Y para colmo Oliver no se arrepiente e incluso parece justificarse. Sin embargo, Debbie supo intervenir a tiempo y posiblemente evitó la creación de un futuro Homelander al explicarle las cosas como es debido. Entonces cuando la cosa parecía mejorar, Mark se da cuenta de que unos drones los están observando. Pero lo que no sabe es que son de Armstrong Levy, que de alguna manera que veremos más tarde consiguió sobrevivir. A raíz de esto, Rudy investiga el aparato, pero como está roto no puede sacar gran cosa limpio. Así que como Mark cree que todo esto es cosa de Cecil, irrumpe en el Pentágono para hablar con él y echárselo en cara. Sin embargo, como bien dije, esto no tiene nada que ver con él. Así que cada uno sigue picado con el otro y en la siguiente escena vemos al protagonista teniendo su primera cita con Eve en París. Y como la vida de Invencible es de todo menos normal, de repente se abre un portal del que salen los gemelos que habían robado la Declaración de la Independencia. Resulta que esta gente viene del futuro y necesitan la ayuda de Mark para derrocar a un rey tiránico que prácticamente arruinó el país. Pero como el protagonista no está muy por la labor de ayudar, se lo acaban llevando medio por la fuerza y al final no le queda otra que colaborar. Parece ser que ese futuro no es muy diferente al que vimos en las reseñas de X-Men, pero además el emperador, aparte de malvado, también es poderoso. Esta gente pertenece a una rebelión que quiere acabar con él y creían que la tinta de la Declaración de la Independencia podía matarlo, pero resultó ser una chorrada y ahora su última esperanza es Mark, el cual parece que indirectamente fue responsable de todo esto. Y es que para cuando se dejan capturar siguiendo el plan de los gemelos, descubrimos que ese malvado emperador es ni más ni menos que Immortal Man, que ya lo estaba esperando desde hace años y todo este tiempo lo único que quería hacer es morir, ya que Invencible los abandonó en un punto del pasado y al dejarlo al cargo del planeta parece que le vino grande y como nunca muere de viejo pues perdió la cabeza y se volvió un tirano precisamente para forzar
forzar el regreso de Mark y que así este acabe con él. Algo un poco radical si tenemos en cuenta que este personaje ya lo vimos mordiendo el polvo varias veces, pero el caso es que quiere que Invencible le dé matarile y pese a que al principio se negaba, como Immortal se puso agresivo con él pues acabó cumpliendo su deseo, salvando así el futuro, concluyendo una pequeña paradoja en la que Mark se daba ropa a sí mismo y regresando a su cita con Eve un poco amargado, pero por lo menos con final feliz. A diferencia de estos dos, Rex y Rey no tienen tanta química como podía parecer y Alan monta la de Dios es Cristo en la cárcel Viltrumita porque ya medio se hizo colega de Nolan para que se una a la coalición, que al principio se hizo de rogar, y justo cuando lo iban a ejecutar libera a los demás presos para que se amotinen y entre ellos estaba Battle Beast, que aparte de estar rotísimo parece que tiene una obsesión con encontrar un rival digno y solo piensa en pelear. Como consecuencia de esto, entre los tres son capaces de bajarse a todos los guardias e incluso a los ejecutores Viltrumitas. Lo que pasa que el furro violento acaba peleando a la deriva por el espacio, mientras Alan y Nolan se quedan hablando de algo que es bastante importante de cara a la trama, y es que el tan temido imperio Viltrumita, que fue capaz de conquistar planetas enteros, se compone de más o menos 50 Viltrumitas pura raza. Vamos, que por una cosa u otra están casi extintos. Volviendo con la subtrama de Multipole, casi se fuga de la cárcel haciendo muchos clones de sí mismo y reventando la puerta de la celda, pero antes de salir del recinto consiguen ponerle un collar que anula sus poderes y su hermana le echa la bronca por haber escogido el camino del crimen. Aunque teniendo en cuenta que ambos fueron entrenados como armas humanas desde pequeños y que Duplicate hace básicamente lo mismo pero para la GDA, pues la cosa se queda en nada. Lo que no se queda tal y como está es la petición del señor Liu, que ya se está empezando a cansar de que Multipole siga preso y amenaza a Titan con su familia para que haga algo al respecto. Entonces, en vista de que Mark e Eve ya están empezando una relación seria y se plantean irse a vivir juntos, decisión para nada precipitada, la chica consigue que Invencible trabaje para la cárcel como superhéroe por contrato para que cada vez que haya una fuga puedan contar con él. Y hablando de fugas, parece que Oliver se escapa a escondidas por la noche porque por fin consiguió hacer amigos. Y no solo eso, sino que pese a que tuvo un encontronazo con unos matones, ya no es tan impulsivo como antes y aprendió a controlarse. O sea, que parece que no se va a convertir en Omniman 2.0 después de todo. Retomando el tema de liberar a Multipole, como Titán no quiere que le pase nada a su familia, se va a visitar a su antiguo jefe cabeza de máquina para comentar cosillas sobre la orden y hasta qué punto son capaces de llegar. Y como no son moco de pavo, pues no le queda más remedio que atacar la cárcel y pedirle ayuda a Invencible tal y como hizo en el pasado. Por alguna razón, Mark en esta temporada pasa de todo y al igual que con los gemelos se niega a ayudar de primeras. Así que Titán le tiene que enseñar cuantísimo cambió el barrio tras su mandato para que se lo replantee y aún así el chaval sigue R que R. Así que como lo iban a llevar preso por atacar la cárcel, Titán se acaba escapando y más pronto que tarde tiene otra visita del señor Liu. Para colmo, Isótopo, que era la mano derecha de Titán, lo traicionó igual que hizo con cabeza de máquina en el pasado y el líder de la orden se transforma en un dragón para acabar con Titán por su fracaso y ya de paso liberar a Multipole personalmente. Así que se va a la cárcel, se pone a romperlo todo y por supuesto Eve y Mark aparecen para pelear con él. Como de costumbre, Invencible es vencido varias veces y para colmo el dragón es inmortal. Pero por suerte para los protas, cabeza de máquina irrumpió en el despacho donde estaban los otros y junto con la ayuda de Isótopo despachó al guardaespaldas de Liu y se cargó su cuerpo original, haciendo desaparecer al dragón y logrando que el plan de Titán sea un éxito. Porque sí, todo esto estaba pactado y cuando se fue a hablar con cabeza de máquina a la cárcel, en realidad estaba haciendo un trato para convertirlo en el líder de la orden a cambio de que lo ayudase a despachar a Liu. Y así fue. Sin embargo, está claro que lo vamos a volver a ver, porque en la escena final vemos como el guardaespaldas de Liu le hace un ritual para resucitarlo. Y esto es lo que me gusta de Invencible, que pese a que tenemos una historia principal, la calidad de las secundarias no se queda corta para nada y además tienen un desarrollo lento que no concluyen cuando los personajes hacen debut. Es una buena forma de hacer tiempo entre las diferentes apariciones Viltrumitas sin que por ello se estanque la historia ni se sienta que están metiendo relleno. Bueno, pues el caso es que continuando con las subtramas vemos como Rex y Rey empiezan a solucionar sus diferencias y a tener cierta química real. Y también conocemos a Scott Duvall, un científico de la GDA con poderes que puede convertir los golpes recibidos en electricidad, pero a pequeña escala. Y parece que al creador de todo esto le gustó Batman vs Superman, porque muy similar a esa película, durante la pelea entre Nolan y Mark en Chicago, Scott perdió a su hermana y a su sobrina, y desde entonces eligió tomársela con Invencible y hacer que él pague los platos rotos. El problema es que la sociedad sabe que lógicamente el culpable de todo esto fue Omniman y que Invencible solo intentó evitar los daños en la medida de lo posible, pero el tipo este es el típico que necesita buscar culpables a toda costa y poco a poco se va convirtiendo en un enajenado vengativo que planea acabar con Invencible personalmente. Y para eso se instala unos aparatos robados de la GDA que potencian sus poderes para poder estar a la altura. Así que mientras que el futuro villano conocido como Powerplex se recarga para la próxima batalla, Mark y compañía se van al cumpleaños de William y coinciden con Amber, la cual, más allá de tenerle rencor al prota, realmente pasó página, se alegra por él y su relación con Eve, y a decir verdad llevaron la ruptura bastante bien. Justo lo contrario que los youtubers, que cada vez que cortan con su pareja se tiene que enterar todo el mundo, y si no se forman bandos para insultarse los unos a los otros parece que no están tranquilos. Vale, pues esto que vemos en la serie es lo que se supone que debería pasar, y no lo que vemos en internet. El asunto es que mientras que unos estaban en el cumpleaños, Powerplex la está liando por la ciudad para llamar la atención de Invencible, pero en su lugar llega Sape Smith para dar muy poquita pelea. Y tras esto, centrándonos un poco en los ex guardianes, Rey quiere dejar de poner su vida en peligro casi a diario, y esto pone a Rex en un compromiso, ya que él no quiere dejar de ser un super, pero tampoco quiere perder la oportunidad de estar con ella. Y del mismo modo, Rudy le hace una máquina manda para que no rejuvenezca cada vez que se transforma, que son cositas que se estuvieron planeando en capítulos
capítulos pasados, pero que no terminaban de arrancar. Y ahora sí, volviendo con Powerplex, aprovechando el día del homenaje a las víctimas de Chicago, intenta llamar la atención de Invencible otra vez, pero esta vez es Atom Eve la que le planta cara y junto con la ayuda de los guardianes consiguen capturarlo. Sin embargo, son tan nulos que mientras se lo estaban llevando en camión consigue fugarse y como la tercera bala vencida, esta vez para llamar la atención de Invencible de una vez por todas, usa a su mujer e hijo como falsos rehenes y ahora sí que viene Mark personalmente. El problema es que el tío este está más trastornado que otra cosa y en medio de la pelea electrocuta sin querer a su familia. O sea que por querer vengarse de una pérdida contra alguien que no fue responsable de ella, acabó perdiendo todo lo que le quedaba. ¿Y a quién le echa la culpa? A Invencible, por supuesto, porque lo de hacerse responsable de sus actos no va con él. Pues nada, que al final su historia de venganza terminó con el mayor de los fracasos y como se quedó sin energía lo capturan sin mayor problema. Y llegados a este punto se terminan las subtramas menores y empieza lo potente, porque efectivamente vemos que el responsable de espiar a Mark y su familia era Armstrong Levy y para vengarse de Invencible tiene ni más ni menos que un ejército de Invencibles de otros universos, lo cual hay que decir que es cuanto menos contraproducente, porque tras lidiar con todas las versiones malvadas de Mark, justamente se la toma con el único que es bueno y decide hacer tratos con aquellos que le hicieron la vida imposible, incluyendo el que se cargó a su familia. Tengo entendido que tenía pensado abandonarlos en una dimensión yerma tras conseguir su cometido, pero esa manía que tiene con el Invencible bueno está un poco fuera de lugar. Pero mira, vamos a achacar todo esto al accidente que tuvo y asumir que básicamente está loco y no razona. Pues eso, que parece ser que Armstrong sobrevivió a la paliza que le dio Mark y consiguió abrir un portal hacia una sala con unos alienígenas conocidos como los técnicos que lo repararon a cambio de su ayuda futura. Entonces, volviendo al presente, su plan maestro es el de enviar al ejército de Invencibles a la dimensión principal para que provoquen caos por el mundo y que entre todos se carguen al Invencible protagonista. Y mientras tanto, todos los superhéroes del mundo hacen lo que pueden para lidiar con la invasión. Por suerte para ellos, la mayoría de estos Invencibles son más débiles que nuestro protagonista y quitando alguna excepción puntual pueden lidiar con algunos de ellos. Sin embargo, el caos es inevitable y las bajas se cuentan tanto en el bando civil como en el de los superhéroes. Es tan desesperada la situación que incluso Oliver va a ayudar sin que nadie se oponga. Así que sin más miramientos tenemos enfrentamientos por aquí, Invencibles siendo derrotados por allá, Atom Eve y Mark los mantienen a raya, los guardianes hacen lo que pueden, Darwin consigue mandar a uno al Sombraverso y en cuanto a los ex guardianes, como tienen bastantes problemas con uno de ellos, pues Rex se tiene que sacrificar haciendo explotar su propio esqueleto y muriendo tras una evolución de personaje muy marcada justo cuando parecía que iba a sentar cabeza. Pese a que más o menos consiguieron aguantar el ataque, las bajas son incalculables y todavía quedan bastantes Invencibles. Así que tanto Armstrong como su ejército se reúnen en la casa de Mark y se revela que para conseguir la ayuda de esta gente les prometió dimensiones para conquistar. Pero como tuvieron demasiadas bajas se le rebelan y tal y como comenté antes, el villano los abandona en una dimensión yerma. Entonces ya con la guerra de Invencibles finalizada, Mark le planta cara a su antiguo enemigo y tienen una pelea en la que el malo lo ataca con drones y portales constantemente hasta que al protagonista se le hinchan los huevos con este personaje y deja de contenerse hasta el punto de que casi acaba con él. Pero en el último momento Armstrong escapa y regresa con los técnicos para que lo curen otra vez. Sin embargo, estos lo traicionan porque su palabra no vale nada y lo someten a su voluntad con un chip que le implantaron. Ya con la guerra terminada, el mundo se empieza a recuperar de los destrozos y al protagonista no le queda otra que colaborar temporalmente con Cecil para devolver todo a la normalidad. Por el medio, Powerplex, que se había liberado durante la guerra, ataca a Mark, pero Oliver lo doblega sin mayor problema y vuelven a encerrarlo. A su vez, Valerie, la ex amiga de Eve a la que le asustaban sus poderes, parece que fue una de las muchas víctimas de la guerra de Invencibles. Del mismo modo, Darwin está desaparecido, Immortal Man se quiere retirar con Duplicate y dejar de ser un super, y pese a que Cecil le propone a Mark liderar a los guardianes, este lo rechaza. Pero entonces, siguiendo la ley de Murphy, justo cuando el mundo acaba de llevarse un palo inesperado, llega otro todavía peor, porque un Viltrumita conocido como Conquest llega al planeta para darle un ultimátum a Mark porque todavía no conquistó la Tierra tal y como la habían ordenado en su momento. Y ahora sí que sí, porque si la guerra de Invencibles pareció dura, lo de Conquest ya es para darle de comer aparte. El tipo no es un Viltrumita cualquiera, sino un guerrero sádico y violento que ya desde un principio estaba deseando que Mark lo rechazara para así poder pelear con él y arrasar el planeta. Es un soldado al que los propios Viltrumitas le tienen miedo y que solo lo envían a aquellos planetas en los que hay que arrasarlo todo. Vamos, que es una máquina de guerra Viltrumita y como Mark no aceptó sus condiciones de unirse al Imperio, empiezan una pelea en la que se nota la superioridad de Conquest bastante rápido. Salta a la vista que el presupuesto de la serie lo concentraron principalmente en esta pelea, porque la verdad es que se ve bastante bien y fácilmente ofrece las mejores escenas de acción junto con la pelea de Mark y Nolan en la primera temporada. Durante el combate, Conquest, en vez de acabar rápido, prefiere disfrutar de la pelea e incluso le pide a Mark que lo dé todo. Y para cabrearlo todavía más, se carga un montón de gente, casi manda a Oliver al otro barrio y aún así consigue doblegar al protagonista sin mayor problema. Tanto es así que Eve se entera de todo por la tele y pese a que todavía se estaba recuperando de la guerra de los Invencibles, se va a ayudar a su pareja solo para toparse con un rival aparentemente invencible, a diferencia de su novio,
novio y que sin mayor esfuerzo se la carga. O al menos eso parecía en un inicio. Lo que ya no entiendo es por qué pudiendo manipular la materia inorgánica no le deshizo el puño metálico que tiene, que oye, con un brazo seguirá siendo peligroso, pero por lo menos lo limitas un poco. Sea como sea, con Eve aparentemente muerta, Mark saca fuerzas ni él sabe de dónde y consigue romperle ese puño a Conquest. Pero entonces Eve despierta todo el potencial de sus poderes igual que en el episodio especial y le lanza un rayo al Viltrumita que lo deja tocadísimo y Mark, aprovechando el momento, se lo carga a cabezazos en una escena con una violencia típica de Invencible. Y con esto, después de mucho sudar, el protagonista y Atom Eve consiguieron acabar con uno de los Viltrumitas más peligrosos de todo el imperio. Y por suerte para todos, su novia se curó las heridas gracias a sus poderes. Tras esto, Mark se despierta a los 3 días con el mundo ya a salvo y su pareja le comenta que en situaciones límite puede activar todo su potencial. Básicamente porque si no estaría demasiado rota. Entonces, como ya pueden retomar sus vidas, se van al funeral de Rex en donde Rudy adopta su nombre a modo de homenaje, los demás se quedan en formato PNG durante el evento y se termina la temporada dejándonos varias puertas abiertas. Como por ejemplo la presencia de Sequitz en unas alcantarillas, Battle Beast congelado en el espacio siendo encontrado tras ganar la pelea contra el Viltrumita, Armstrong Levy restaurado pero con la obligación de encontrarles un hogar a los técnicos, Darkblood planeando devolver a un demonio al trono del infierno, que por si ya os olvidasteis este personaje sale en la primera temporada, y lo más importante, que Cecil, tras haberle dicho a Mark que Conquest ya no estaba vivo y que iban a incinerar su cuerpo, parece que conserva su cabeza en una base de la GDA para investigarlo a escondidas. Y si ya la relación entre estos dos estaba tocada, cuando Invencible se entere de esto se va a liar. En cualquier caso está claro que el mundo se tiene que enfrentar a numerosas amenazas y Mark por fin comprendió que si quiere mantenerlo a salvo, no puede contenerse. Así que a partir de ahora Invencible será igual de letal que su padre. Cuando se anunció la temporada 3 de esta serie, una parte de mí se preocupó bastante porque mientras que las otras dos estuvieron en boca de todos, esta arrancó sin que mucha gente se enterase. No sé si fue por la mala campaña publicitaria o porque al haber dividido la segunda temporada en dos la gente perdió el interés, pero cuando recién se había estrenado nadie hablaba de ella. Por suerte para todos al final remontó en popularidad e incluso tuvo muy buenas críticas, ya que sin ser tan buena como la primera, me parece razonablemente superior a la segunda. ¿Quién se podría imaginar que no dejar varios meses de descanso en mitad de temporada resultaría ser una buena idea? Como de costumbre, Invencible es una serie de mucha calidad que destaca por su nivel de violencia que sin llegar a ser gratuita solo para escandalizar, es bastante abundante e impacta siempre que aparece. Una pena que YouTube sea tan delicadito, pero ¿qué le vamos a hacer? A su vez, pese a que sabe tener momentos serios, no escatima en darnos algún pellizco de humor que no da vergüenza ajena, toma nota Marvel, y sobre todo en indagar en sus personajes, tanto principales como secundarios. Estamos en un mundo lleno de superhéroes y villanos, y sin embargo el punto fuerte de su historia reside en la humanidad de los personajes, el cómo afrontan situaciones similares a las nuestras pero con superpoderes de por medio, y precisamente eso es lo que diferencia Invencible de una historia de supers cualquiera, que sus personajes, ya sean humanos o supers, se comportan de forma realista y en mayor o menor medida te puedes identificar con ellos. Del mismo modo el tema del multiverso está muy bien llevado, lo cual tiene mérito porque precisamente ese temita ya nos tiene un poco quemados, ya que la mayoría de productoras no lo hacen especialmente bien. Sin embargo, Invencible por segunda vez supo darnos una trama multiversal interesante que de cara al lore general está bien planteada y se construyó poco a poco. La acción como de costumbre es buena, pero sí que es cierto que la animación sigue sin mejorar y a estas alturas de la película ya canta un poco. Al principio se podía entender porque era una serie nueva, no había garantías de éxito y por lo tanto no querían arriesgar demasiado dinero con ella. Pero macho, llevamos ya 3 temporadas que lo petan en audiencia y Amazon se sigue poniendo rácana con el presupuesto. Es que no me jodas, me dices que es una empresa independiente y vale, pero Amazon es que será por pasta. Lo que ganan en una hora les da para mejorar el presupuesto de la serie y hacer que se vea fluida, porque vale que la historia es la misma, pero la imagen que dan poniendo literalmente PNGs es bastante cutre, y no lo digo yo, lo dice el público en general. Ya que la serie es una de las más importantes de la plataforma, pues coño, dale un poco de cariño, digo yo. Hablando de cosas más positivas, una vez más, las historias secundarias se complementan muy bien con la principal y nos traen pequeñas subtramas que ni se sienten como relleno ni son para nada aburridas. Al contrario, como ya dije antes, sirven para hacer tiempo para que la principal se desarrolle despacio y con buena letra, al mismo tiempo que enriquecen el mundo de Invencible, le dan protagonismo a personajes más secundarios y nos enseñan amenazas que se alejan mucho del Imperio Viltrumita, pero que no por ello deben tomarse a broma. Además, también tengo entendido que le dieron importancia a personajes que en los cómics eran bastante secundarios, como por ejemplo Rex Explode, que pasó de ser un pesado al que nadie soportaba a ser un héroe que se sacrificó por los demás tras tener un arco de desarrollo muy bien logrado. Luego también está el tema del faraón fantasma, que no tengo muy claro a dónde quieren llegar, y la historia de Darkblood, cuya escena del epílogo ni siquiera sale en los cómics. Ya de por sí la obra original está bien hecha, pero si aprovechan la serie para añadir cosas bien construidas, pues bienvenidas sean. Además, como ya dije antes, el desarrollo de los personajes juega un papel muy importante, y una vez más, Mark es el que tiene más peso. Ya no solo por su relación con Eve, que contrasta positivamente con la que tenía con Amber, sino porque ahora tiene que ejercer de hermano mayor y evitar que Oliver se vaya por el mal camino y se convierta en lo mismo que fue su padre antaño. Algo que me llama la atención es que en vista de las demás realidades, lo normal es que Invencible sea un villano y no un superhéroe. El hecho de que nuestro Mark sea la excepción lo hace todavía más especial, porque una de las cosas que tuvo que aprender recientemente es que para proteger a los suyos ya no se puede contener y que probablemente tenga que matar a sus enemigos para que así los suyos estén a salvo, y eso es algo que le costó 3 temporadas aprender, y sin embargo sus demás versiones apoyan al Imperio
Imperio Viltrumita o directamente están trallados de la cabeza. Es curioso que un personaje que es un antagonista multiversal, en este caso sea el héroe de la historia. La verdad es que es una decisión que lo hace más interesante. Lo que ya no me gustó tanto fue su doble vara de medir, reprochándole a Cecil usar supervillanos como armas cuando a efectos prácticos se demostró que era necesario, mientras que él prácticamente perdonó a su padre cuando lo que hizo fue bastante peor. Y del mismo modo, lo de pasar de todos los que le piden ayuda tampoco es el mejor de los ejemplos para Oliver, porque sí, mucho que hay que ayudar a la gente, pero cuando le piden ayuda siempre está con el no por delante. Entiendo que el personaje esté frustrado y que todo esto a veces le venga grande, pero por momentos su comportamiento me pareció un poco irritante. En cualquier caso, gracias a esto tuvimos la movida entre Cecil e Invencible, que es de los mejores momentos de la temporada, y también indagaron más en la personalidad del director de la GDA, que pese a estar bien intencionado y que antaño tenía los mismos ideales que Mark, en realidad es un manipulador mentiroso que va a poner a todos en un compromiso cuando Conquest escape. Y hablando del Rey de Roma, el villano final es una barbaridad que pese a salir solo en un capítulo, prácticamente se ganó la serie. Decir que es imponente se le queda corto, porque no solamente es un Viltrumita muy experimentado en el combate que le puede a Mark muy fácilmente, sino que además es un psicópata dentro de su especie que nos dio un momentazo en el que se sincera con Mark y le confiesa que se siente solo, que no tiene amigos y que prácticamente lucha para evadirse de la solitaria realidad en la que vive. O sea que incluso dentro del imperio más temido de la galaxia, hasta su guerrero más letal tiene sentimientos y debilidades. Y en cuanto a Armstrong, pues bueno, ya no es tan importante como la temporada pasada, pero tuvo su momento de gloria, nos trajo la Guerra de los Invencibles, que también fue un capitulazo, y no se sabe muy bien qué va a ser de él. Pero la verdad es que por muy interesante que fuese Conquest, este otro antagonista no se queda corto. La verdad es que la tercera temporada de Invencible fue muy buena, y nos recordó que en esta serie nadie está a salvo del todo, y que en cualquier momento se puede morir un personaje importante tan de repente que ni siquiera le da tiempo a despedirse. Todo esto, junto con la calidad general de la serie, hacen que Invencible sea de lo mejorcito del género de superhéroes, un ejemplo a seguir para la industria, menos en la animación, que ahí patina bastante, y que tanto yo como la mayoría de su público esté ansioso porque llegue la cuarta temporada. Y si la calidad narrativa se mantiene más o menos como hasta ahora, posiblemente estemos ante una de las series más importantes de la ciencia ficción actual.